Altera Vox, literatura y reflexión. En la aurora del siglo XX, Franz Kafka nos dejó una de las parábolas más inquietantes de la literatura moderna, la Metamorfosis. La historia de Gregor Samsa, quien despierta convertido en un insecto monstruoso, ha sido leída desde múltiples ángulos: el existencialismo, el absurdo, el psicoanálisis. Pero bajo todas estas capas se esconde una verdad atemporal: la angustia del alma humana ante un mundo que ha dejado de escucharla. Gregor no es solo un personaje, es un símbolo. Representa al ser humano alienado, reducido a su función social, consumido por el deber y finalmente descartado cuando deja de ser útil. Kafka, con su estilo sobrio y onírico, nos coloca frente al espejo más incómodo. ¿Qué sucede cuando ya no encajamos en el engranaje? ¿Qué queda de nosotros cuando ya no producimos, cuando ya no rendimos? Desde la perspectiva de la psicología profunda, especialmente en el marco de Carl Jung, la metamorfosis de Gregor puede entenderse como la irrupción de la sombra, esa parte oscura, reprimida e ignorada del inconsciente que pugna por ser reconocida. Gregor, antes de su transformación, es un sujeto dócil, sumiso, que vive para sostener económicamente a su familia. Ha sacrificado sus propios deseos, su cuerpo y su voz. Vive una existencia mecánica, despersonalizada. Cuando despierta como insecto, lo reprimido se hace carne. La bestia interior que había sido sepultada bajo capas de obediencia, eficiencia y sacrificio, irrumpe en la conciencia. No es un castigo, es una revelación. La forma monstruosa no representa la maldad, sino lo excluido, lo negado. El alma, que ha sido ignorada, se manifiesta ahora con crudeza. Como dijo Carl Jung, aquello a lo que te resistes, persiste, y aquello que niegas, te somete. La reacción de la familia de Gregor es tan significativa como su transformación. Le temen, lo ocultan, lo aíslan. Aquellos por quienes lo dio todo, su padre, su madre, su hermana, ahora lo tratan como una carga, como un estorbo. Ya no es el proveedor, ya no sirve, y por lo tanto deja de ser visto como humano. Esta dinámica encierra una crítica demoledora: el amor condicionado al rol, a la utilidad. Kafka retrata una sociedad donde el afecto ha sido reemplazado por el cálculo y la dignidad por la función. Si no producís, no existís. La deshumanización no empieza con el insecto, ya estaba presente antes, disfrazada de rutina y de deber. En la sociedad actual, la figura de Gregor Samsa resuena aún con mayor fuerza. Vivimos bajo el imperio de la meritocracia, ese sistema que promete recompensar a quien se esfuerza, pero que en realidad esconde una trampa cruel: juzgar el valor de una vida únicamente por su productividad. ¿Qué ocurre cuando alguien ya no puede rendir? Cuando se enferma, se agota o simplemente deja de ser útil. Se convierte como Gregor en un insecto ante los ojos del sistema, inservible, prescindible, invisible. Como advirtió Byung-Chul Han,
Vivimos una época donde el sujeto ya no es explotado por otro, sino que se autoexplota en nombre del éxito, del rendimiento y del sacrificio. La jaula ya no es impuesta, es interiorizada. Gregor es un trabajador ejemplar, un mártir del deber. Y sin embargo, cuando deja de cumplir su rol, es rechazado incluso por su propia familia. ¿No es eso, acaso, la consecuencia lógica del ideal meritocrático llevado al extremo? En una sociedad que premia el hacer y desprecia el ser, el alma humana se ve empujada a una metamorfosis silenciosa. Se endurece, se oculta, se mutila para encajar en moldes ajenos. Y cuando ya no puede sostener esa máscara, simplemente cae en la marginación. Lo que Kafka nos muestra no es solo el drama individual de un hombre transformado en bicho, sino el drama colectivo de una civilización que ha dejado de ver al otro como humano y lo mide únicamente por su utilidad. En este sentido, la metamorfosis no es un cuento de terror fantástico, es una parábola brutal sobre el narcisismo social y la carencia de ética profunda en un mundo donde todo es evaluado, monetizado y descartado, donde la compasión, como diría Viktor Frankl, ha sido sustituida por la eficacia y el alma por la estadística. El encierro de Gregor no es solo físico, es existencial. Se convierte en un otro ante los ojos de los demás. Su voz ya no es comprendida. Su cuerpo produce repulsión. Su dolor no conmueve. Kafka describe con precisión el proceso de despersonalización, el sujeto que deja de ser sujeto para convertirse en objeto y finalmente en desecho. Desde esta perspectiva, la obra también puede ser leída a la luz de la psicología existencial. El ser humano que, enfrentado al sinsentido, es abandonado incluso por aquellos que debieran contenerlo. Gregor muere en soledad, pero también en silencio. Ha dejado de hablar, ha dejado de esperar, como si en algún rincón de su ser hubiera comprendido que en ese mundo su alma no tenía lugar. Como dijo Erich Fromm, el hombre moderno ha perdido su alma porque ha confundido el progreso con el sentido. La metamorfosis es un grito contenido, una súplica por volver a mirar al otro como alma y no como engranaje. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas metamorfosis suceden a nuestro alrededor sin que las veamos? ¿Cuántas personas han dejado de ser útiles y por eso las descartamos? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sentido que nos convertimos en algo que no somos, solo para complacer? Kafka no da respuesta, nos deja el zumbido molesto de la pregunta. Nos obliga a convivir con el malestar, nos invita a descender a nuestras propias profundidades, a mirar esa sombra que evitamos. Como Zaratustra bajando de la montaña, Gregor también desciende, pero no encuentra discípulos, solo silencio. Como dijo también Carl Jung, uno no se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La lectura es el camino hacia tu bienestar mental y emocional. Estimula y fortalece tu reflexión crítica y tu imaginación. Recuerda, lee un libro al mes. Si el video te ha sido interesante, por favor concédenos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Para nosotros es un gran estímulo. Gracias por visitarnos.